Muy bien, y invitamos a nuestros televidentes a expresar sus opiniones en nuestras cuentas de Twitter. Hoy les preguntamos qué opinan de esta medida de esta jueza venezolana que prohíbe salir del país a 22 periodistas y directivos de medios de comunicación en Venezuela. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos protagonistas de la noticia hablando de este tema en nuestros estudios en Miami, en los Estados Unidos. Nos acompaña Miguel Enrique Otero, el expresidente editor del diario El Nacional y uno de los directivos de medios que ha sido sancionado con esta decisión judicial de la justicia venezolana. En nuestros estudios de Caracas, Venezuela, está Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS. Balbi dirigió una investigación denominada Los propietarios de la censura, que revela la presión que ha ejercido el gobierno bolivariano en los procesos de compra y venta de medios de comunicación en Venezuela. Por esa razón la hemos invitado. Y en Caracas, Venezuela, también está Marco Antonio Ruiz Silvera, él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa en Venezuela. A nuestros invitados les doy una cordial bienvenida. Voy a iniciar con Miguel Enrique Otero, quien está en nuestros estudios en Miami, en los Estados Unidos. Señor Miguel Enrique, bienvenido al programa La Noche y quiero comenzar con usted porque sé que tiene poco tiempo. Usted es protagonista de la noticia porque es uno de los editores que ha sido sancionado con esta decisión judicial del régimen de la justicia chavista. ¿En qué consiste esta decisión judicial, señor Miguel Enrique Otero? Bueno, buenas noches. En realidad en Venezuela la justicia que pasa es por las medidas cautelares. No hay justicia. Todos estos juicios a la criminalización de la disidencia, donde hay 70 presos políticos y Leopoldo López y Antonio Ledesma y todo lo que se hace con las 3.000 personas que tienen régimen de presentación, son juicios donde la sentencia son las medidas cautelares. No es el juicio, no hay sentencia nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Diosdado Cabello le da la orden a una jueza que no es independiente, no está por concurso, es una jueza provisoria, y esta jueza hace lo que le dice al gobierno, que es emitir estas medidas cautelares. Además lo hace de manera irregular antes de notificar a los que están querellados, antes de que empiece el juicio. En fin, esto se supone que debe hacerse en la audiencia preliminar, cuando están todos los acusados, etc. Ese juicio nunca va a llegar a nada, porque muchos de los que están acusados simplemente no están en Venezuela ni van a regresar. Y mientras no estén todos, pues no habrá juicio. Entonces lo que queda como sentencia son unas medidas cautelares que duran eternamente mientras dure el régimen, vamos a ponerlo así. En el caso mío, por ejemplo, ¿no? Me ponen prohibición de salida del país porque yo me puedo escapar de ese juicio. Y resulta que yo estoy afuera y dentro de 3 o 4 días regreso al país. Entonces, ¿cómo me voy a escapar si estoy regresando a asumir el juicio? Son medidas que son los castigos que impone el gobierno a través de unos jueces que no son jueces, sino son empleados públicos. Señor Otero, ¿y usted piensa regresar a Venezuela? Sí, claro, yo voy a regresar. Esto es un juicio ¿Así no pueda volver a salir? Lo más que pueden es... Así no pueda volver a salir. Yo asumo mi responsabilidad. Yo no voy a dejar de ir a Venezuela y manejar el periódico y todo lo que yo hago porque no me dejen salir del país. Bueno, no saldré mientras estén esas medidas. Pero usted ahora dice, me dedicaré a... Usted dice que asumir su responsabilidad. Se pregunta uno qué responsabilidad pueden tener estos diarios de únicamente haber replicado una información que publicó inicialmente el diario ABC de España y que involucra a Diosdado Cabello. ¿Hay responsabilidad en eso? No. Mi responsabilidad no es ante ese juicio. Mi responsabilidad es ante el país, ante el periódico, ante el papel nuestro en lo que está pasando en Venezuela. Ese juicio no es un juicio. En ningún país del mundo un juez aceptaría una demanda así, donde un periódico publicó una noticia que había salido en ABC, que es un periódico reconocido internacionalmente y que además lo replicaron más de 90 periódicos en el continente. El juicio no es un juicio válido. Cuando yo digo asumo mi responsabilidad, es mi responsabilidad ante el país, ante el periódico y ante el proceso que está viviendo Venezuela, que es un proceso terrible, una catástrofe lo que está viviendo nuestro país, y que además hay que luchar allá para tratar de cambiar las cosas. Pero ¿usted ya fue notificado de esta medida judicial? ¿Ya leyó el documento?
El documento de la notificación exacta de la no salida, no, sabemos que está en el tribunal y sabemos que están tratando de citarnos. Hoy mandaron un alguacil, pero yo no notificado oficialmente no, porque es que son unas medidas que ellos toman administrativamente. No ha habido la sesión, ellos no han citado a la gente para ir comparecer ante un juicio. Eso hasta ahora no existe. Entonces están haciendo algo absolutamente irregular, no están respetando el debido proceso, no están respetando nada, y lo que está es un juez que recibe órdenes del Ejecutivo para emitir esas medidas, que son unas medidas punitivas que no tienen nada que ver con el contexto de un juicio como ese. Señor Otero, usted ha dicho que la justicia en Venezuela es un instrumento del régimen chavista. En este contexto, ¿tiene sentido presentarse ante una justicia que a juicio de ustedes no le representa ninguna garantía? No, yo me voy a presentar al país y voy a denunciar lo que se está haciendo, voy a denunciar la manera como ellos hacen los juicios y bueno, haré mi papel como presidente, editor de un periódico que tiene 350 empleados, que tengo que cumplir, que tengo que, digamos, seguir haciendo mi trabajo. Si no puedo salir del país, no saldré. Y si tengo que ir al régimen de presentación, iré. Ahora, yo no creo en el sistema judicial venezolano. Nadie cree en ese sistema judicial donde los jueces reciben órdenes del Ejecutivo, donde no hay ningún juez profesional, sino son jueces provisorios todos. En eso estamos de acuerdo. Sí, claro, señor Otero, pero usted tendrá que presentarse ante esa justicia. ¿Lo hará sin tener ninguna garantía entonces? Lo haré sin tener garantía, porque un juicio de difamación, lo más que tiene, si es que se realiza el juicio de difamación, es una pena que no tiene prisión. Pero como están haciendo eso, ese juicio no va a ir para ninguna parte. La gente de Tal Cual tiene 2 años en un juicio y el juicio ni siquiera ha arrancado, porque uno de los directivos que ellos están incluidos en el juicio no vive en Venezuela. ¿Qué es lo que busca evitar el régimen chavista, el régimen de Nicolás Maduro con esta decisión? Específicamente, ¿qué buscan silenciar? Porque son muchas medidas repetitivas en el tiempo y todas ellas van paulatinamente copando los diferentes espacios de crítica que existen en Venezuela. Bueno, ellos han ido reduciendo el periodismo independiente con distintas estrategias que han aplicado durante 15 años y que además obedece a lo que está en el plan de la patria, que es la hegemonía comunicacional. Han utilizado leyes, agresiones físicas, la utilización de los tribunales, el tema del suministro del papel, las amenazas permanentes a través de los programas de radio y televisión que tiene el gobierno, la publicidad oficial, la represión tributaria, en fin, son muchas estrategias en las cuales ellos han utilizado para cerrar medios, para hacer desaparecer el periodismo independiente, para generar una autocensura gigantesca en todo el país, donde van arrinconando lo que va quedando, que en este caso son algunos periódicos, algunos programas de televisión y de radio. Pero el periodismo independiente en Venezuela se ha reducido a un escaso rincón, y en ese escaso rincón yo voy a seguir trabajando. Señor Miguel Otero, atropellos van, atropellos vienen. Constantemente hemos hecho programas denunciando en toda América Latina, en todo el continente, la situación que enfrenta la prensa y la libertad de expresión en Venezuela, y no pasa absolutamente nada. ¿Ustedes qué sienten ante este escenario? Bueno, tanto como que no pasa nada. En Venezuela el régimen tenía alta popularidad, ya el régimen no tiene casi ninguna popularidad, ya el descontento es algo generalizado, la catástrofe que están viviendo los venezolanos hace que el modelo sea inviable, y yo estoy seguro que en algún momento no muy lejano va a haber un cambio fundamental, una ruptura en lo que está sucediendo, porque es algo inaguantable para la mayoría de los venezolanos. Entonces es un régimen que más no está el liderazgo de Chávez conduciendo el régimen, es un gobierno colegiado, es un gobierno de intrigas y de fracasos, y no tienen ninguna intención de resolver ninguno de los problemas. Vivimos la inflación más alta del mundo, vivimos un tema de desabastecimiento que no lo vive ni Etiopía, vivimos una situación de delincuencia y de inseguridad que no la vive en ningún país de América Latina. O sea, los elementos de los indicadores de lo que pasa en Venezuela no lo vive absolutamente nadie. Eso te da una idea de lo que está
digamos, desarrollándose y que el descontento crece de una manera muy, muy acelerada, y estoy seguro que en algún momento va a haber un cambio en el país, un cambio importante, como caen todas esas dictaduras, esos autoritarismos en el continente durante muchos años. Señor Miguel Otero, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado en este lapso de tiempo. Usted tiene una agenda muy apretada hoy en Miami. Lo quiero despedir haciéndole una última pregunta. ¿Qué sucederá entonces con esa avanzada, con esa participación que ustedes tenían en diferentes escenarios internacionales, que eran los sitios donde los directores de medios iban a denunciar precisamente los atropellos que estaba enfrentando la democracia en Venezuela? ¿Eso se va a perder? No, eso no se va a perder. El hecho de que yo no pueda ir va a otro. Eso no, esos espacios están ahí, esos espacios no, bueno, es que los 22 que están es una cosa demasiado injusta. Metieron a una junta directiva que no tiene ninguna responsabilidad en la línea editorial, metieron un comité editorial que es un grupo, digamos, ad honorem que tenemos nosotros, pero el combate del periodismo, la gente que denuncia, la gente que no, solamente yo estoy incluido ahí. Otras personas seguirán yendo y seguirán denunciando. No es que ahora van a silenciar la voz de la crítica en los organismos internacionales porque me prohíban la salida del país. No, eso no va a ocurrir. Van a seguir produciéndose las mismas protestas, las mismas denuncias, y cada día Venezuela está más aislado en relación a todos estos problemas de derechos humanos, de libertades, y ahí la conciencia que se ha tomado internacionalmente sobre el tema venezolano con relación a hace 2 años es una diferencia gigantesca. Señor Otero, brevemente, ¿siente temor de ir a la cárcel quizás, teniendo en cuenta los antecedentes que hay de otras personas que han sido señaladas por el régimen chavista y que la justicia los ha enviado a prisión, como el alcalde Antonio Ledesma, como Leopoldo López, como la jueza Fiuni? Bueno, yo no sé, van a tener que hacer algo muy sofisticado para convertir una demanda de difamación, que además está mal montada, con una sentencia de prisión. Eso va a costar un poco más de trabajo. Ahora, en Venezuela cualquier persona está amenazada de que se la lleven preso en cualquier momento, porque es una dictadura, es un régimen autocrático que se maneja en función de la arbitrariedad. Independientemente de este juicio, uno está sujeto a que en cualquier momento actúen, y si uno, basado en eso, no da la pelea, se va del país, bueno, yo entiendo que mucha gente se ha ido y hay más de 1 millón de venezolanos fuera. Yo considero que esos 1 millón de venezolanos fuera es el partido político de oposición más grande que tiene Venezuela, pero alguna gente se queda y da la pelea ya. Señor Miguel Enrique Otero, usted ha sido muy generoso con su tiempo en atendernos a nuestro programa y por estar en los estudios de NTN 24. Esperamos que todo salga de la mejor manera y estaremos siguiendo paso a paso lo que suceda con ustedes, los periodistas que valientemente en Venezuela continúan ejerciendo un periodismo independiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, continúo con nuestros invitados en Caracas, Venezuela. También tenemos otro protagonista de esta noticia, es Marco Antonio Ruiz Silvera, es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa en Venezuela. Además es periodista del medio Últimas Noticias y miembro fundador de la Comisión Nacional para la Protección de Periodistas y Alianza para la Libertad de Expresión en Venezuela. Tenga usted un saludo fraterno de este equipo periodístico. ¿Y cómo recibió este sindicato esta decisión judicial que hace pocas horas fue emitida en Venezuela y ha generado una gran polémica en todo el continente americano? Sí, muy buenas tardes, Jefferson, y a toda tu audiencia que sigue el programa a esta hora. ¿Cómo la recibimos? La verdad es que como periodistas debemos decir que algo bueno, por cierto, a pesar del país en el que vivimos, no hemos perdido todavía la capacidad de asombro. Hay cosas que siguen ocurriendo a diario, que siguen llamando nuestra atención, que siguen generando nuestra indignación. Y evidentemente cuando a finales del día de ayer conocimos de manera extraoficial esta información que daba cuenta precisamente de unas medidas en contra de 22 directivos de medios de comunicación, no hicimos otra cosa que alarmarnos y darnos cuenta que estábamos frente a una nueva acción
que persigue, que acorrala a la prensa libre y a los pocos espacios, como se ha dicho ya reiteradamente en lo que va de programa, que quedan en Venezuela para seguir ejerciendo al menos un periodismo verdaderamente contralor, un periodismo que ponga la lupa sobre aquellos asuntos que son de interés público y que merecen un debate, puertas abiertas, un debate donde todas las voces efectivamente tengan una representación. Además, sumamente preocupados también por el destino de los trabajadores de esos 3 medios de comunicación. Además de ser, evidentemente, una decisión que busca la censura, que busca generar además autocensura, inhibir el debate, acabar con los espacios en los que todavía se siguen publicando algunos hechos informativos, también se pone en riesgo la estabilidad y el derecho al trabajo de cerca de 1.000 trabajadores. Precisamente le quería preguntar sobre eso. Este tipo de medidas, que dicho sea de paso, no es la primera que toma el régimen chavista en Venezuela, han sido muchas. Las que se han tomado en contra de periodistas que han ejercido su labor de manera independiente. Este tipo de decisiones judiciales está generando autocensura y censura en los medios de comunicación, y se lo pregunto a usted como representante de más de 1 millar de trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela. A ver, este modo de actuar del gobierno nacional, esta utilización de las instituciones del Estado para poner de rodilla a los periodistas y a los medios de comunicación, no voy a mentirte, ciertamente puede estar generando temor en quienes siguen ejerciendo al día de hoy el periodismo y a quienes siguen detrás de la información y de la noticia y quienes siguen tratando de mostrarle al país y al mundo aquellas cosas que el poder intenta ocultar. No obstante, yo creo que la solidaridad internacional, yo creo que el trabajo de las organizaciones nacionales que respaldan y que dan cabida y que visibilizan el trabajo de esos medios de comunicación y de esos periodistas ha sido fundamental para que no se pierda precisamente ese esfuerzo de seguir haciendo un periodismo puesto al servicio de la sociedad, de la colectividad, y no arrodillado y puesto más bien al servicio de un proyecto político partidista. El hecho de que ustedes nos estén escuchando, el hecho de que los venezolanos y el mundo sigan enterándose de lo que ocurre en Venezuela, lo único que significa es que pese a esta escalada de violencia que se ha desatado en contra de los medios de comunicación, de esta política recurrente de minar los espacios libres, se sigue haciendo periodismo en este país. Marco Antonio, permítame, voy también a nuestros estudios en Caracas, Venezuela, con otra de las protagonistas de esta noticia, es Marianela Balbi. Ella es directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS. Es protagonista de esa noticia porque precisamente ella dirigió una investigación denominada Los propietarios de la censura, un estudio que ha generado bastante también impacto en América Latina porque tiene que ver con la forma como se ha llevado a cabo esta estrategia del régimen chavista en contra de los medios de comunicación. Marianela, desde su análisis, y más adelante vamos a hablar de esta investigación, desde su análisis, ¿usted cómo interpreta esta decisión judicial? ¿Qué hay detrás de esto? De tomar esta decisión en este preciso momento, tocando a las directivas de los principales medios de comunicación en Venezuela. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia y muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, esta medida refuerza de una manera muy palpable lo que hemos alertado y lo que hemos denunciado como distintos mecanismos utilizando el aparato judicial en Venezuela para justamente hostigar, arrinconar y presionar a los medios de comunicación. Hay una cifra que nos ha resultado muy reveladora en los registros que llevamos en el Instituto Prensa y Sociedad, y es que nuestros registros desde el 2005 hasta el 2014, en 9 años nosotros registramos 42 acciones judiciales, pero de esas 42 acciones judiciales, 20 ocurrieron entre el 2013 y esta fecha, justamente cuando el presidente Nicolás Maduro asume el poder, lo cual nos demuestra la manera como han perfeccionado
estos mecanismos de utilización de los procedimientos judiciales específicamente para atacar básicamente medios impresos, los casos de Tal Cual y El Nacional son emblemáticos, pero también en temas que tienen que ver y que afectan mucho a la colectividad venezolana, porque siempre relacionados con coberturas que tienen que ver con la violencia, con la criminalidad o con el tema de la corrupción. Entonces, Marianela, esta medida no viene más que a reforzar este tipo de cosas, ¿no? Marianela, Sí. pero ¿cómo podríamos explicar esa estrategia a partir de el conocimiento que usted tiene? Como se lo decía al señor Miguel Otero, esta no es la primera decisión que toma el régimen chavista en contra de los medios de comunicación. Las medidas vienen desde la época de Chávez y de alguna forma han crecido, se han agudizado en el régimen de Nicolás Maduro. ¿Esa estrategia específicamente lo que busca es acabar con la prensa crítica en Venezuela o sencillamente amedrentar a unos sectores para que el resto de los periodistas no informen independientemente? Efectivamente, esa es la intención. Y este uso de estos mecanismos judiciales, incluso también habilitaciones administrativas, hoy discutíamos un poco digamos, lo que sería el alcance de esta medida, y podemos compararla con el año 2009 cuando cerraron 32 emisoras de radio, quien por cierto, el mismo funcionario que aplicó esa medida desde Conatel fue Diosdado Cabello, ¿no? O por ejemplo el cierre de Radio Caracas Televisión, también apelando a una medida administrativa. O sea, es el uso reiterado de estos mecanismos, bien sean administrativos o judiciales, para utilizar unas medidas o arrinconar a los medios de comunicación, silenciarlos, generar además una reacción en otros medios de comunicación que lo que está provocando es justamente repliegue, autocensura, y lo que vemos hoy en día es un medio de comunicación absolutamente plano, donde hay una mínima jerarquización de las noticias, donde prácticamente las primeras páginas son uniformes y absolutamente marcadas por unas líneas editoriales desde el gobierno, ¿no? Y sobre eso vamos a estar hablando en el segundo bloque. Estamos con Marianela Balbi y con Marco Antonio Ruiz, dos invitados que hemos querido tener hoy desde Caracas, Venezuela, analizando esta medida de una jueza venezolana que prohíbe salir del país a 22 directivos de medios de comunicación. Voy a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos llegan hasta ahora al interrogante que les planteamos el día de hoy. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a esta medida que hemos estado analizando, la prohibición de salir del país a 22 periodistas y directivos de medios de comunicación? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Federico nos dice que para él es una clara demostración de un sistema dictatorial vigente, no en tránsito, grave violación de derechos. Manuela, un saludo para Manuela hasta ahora. Él nos dice que en contra, pero medios no deben informar de rumores que pueden dañar la imagen, sino solo de noticias sobre delitos ya comprobados. Opiniones que llegan a esta hora. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.